Bienvenidos nuevamente. Continuamos la predicación expositiva del libro de Juan. En esta ocasión, el pastor Aaron Vance nos da una gran enseñanza que tiene como título En territorio hostil. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que ésta sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos al libro de Juan. Estamos aquí estudiando este hermoso evangelio de Juan que nos hace entender la importancia de la salvación, el evangelio. Una y otra vez el Señor Jesús comparte la razón por la que deberíamos creer en Él para salvación. Tantas señales que Él hizo en público ante las personas, ante la población judía, ante los líderes, ante los ricos y los pobres de una parte y otra parte, todo con el propósito de que creyeran en Él para salvación. Y ahora Él está a punto, Cristo aquí en la historia en Juan 15, está a punto de entregar su vida por la vida de todos nosotros. Nadie va a quitarle la vida, Él mismo la va a poner, la va a ofrecer en un sacrificio en nuestro lugar. Imagínense, hermanos, el creador de todo muriendo en nuestro lugar. Pero ese fue el plan desde el principio. Entonces, en esas horas antes de la crucifixión, justo antes de ser entregado y en ese tribunal injusto, justo antes de ser colgado en una cruz y pasar todo ese día ahí hasta las 3 de la tarde donde iba a morir y ser sepultado antes del siguiente de las 6 de la tarde. En esas pocas horas que quedan, Él pasa con sus discípulos preparándoles para eso. Y ya en estos capítulos 13, 14, 15 hemos visto varias cosas. Cristo sigue dando esas últimas palabras de consolación y ayuda antes de su crucifixión. En este pasaje anterior, hace 8 días nosotros lo vimos, lo estudiamos, que Cristo no solo llama a sus discípulos, sus siervos, sino también que, ¿alguien se acuerda de qué hablamos? Amigos. Cristo dice, vosotros no solamente son siervos, sois mis amigos, dice. Y nosotros vimos esta idea de que somos amigos de Jesús. Jesús es un fiel amigo, hablamos. Pero ahora aquí en este pasaje que sigue va a hablar sobre sus enemigos. Y cómo esos enemigos de Cristo van a tratar a los amigos de Cristo. Nos dice que nosotros los que seguimos al Señor estamos en territorio hostil. Estamos en territorio hostil. ¿Eso qué significa y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Vamos a ver varias cosas que creo que serán de ayuda para nuestras vidas en esta mañana. Vamos aquí a Juan 15, vamos a comenzar en el 18 y realmente el pasaje sigue hasta el capítulo 16, versículo 4. Entonces vamos a leer ese pasaje y ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, ese Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual Él dará también testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Que este mensaje, ¿qué es? Va a decir está diciendo a los discípulos que el mundo les va
aborrecer. Usa esa palabra aborrecer 7 veces en este pasaje. El griego ahí, el miseo, es la palabra original. Él dice que van a aborrecer. Está muy relacionada esa palabra con escupir. Van de la mano, o sea, es un disgusto tan profundo. Van a aborrecer o odiar. ¿Y cómo así? Parece que no es un mensaje de esperanza, pero sí lo es. Parece que es un mensaje más bien de depresión, un mensaje depresivo, ¿cierto? Parece que el Señor, en lugar de consolar a los discípulos, está cargándolos un poco más, pero sí es un mensaje de esperanza. Cristo dice: esto es lo que usted podrá esperar si vive por mí, pero tenga ánimo, no está enfrentando esto solo. Yo estoy ahí con ustedes y voy a enviar a mi espíritu para que les acompañe en todo momento. Cristo dice: están en territorio hostil, pero no se olviden por qué son hostiles, o sea, son enemigos los que se levantan en su contra. Pues es algo curioso, pero vamos a considerar este pasaje y ver que estamos también hasta el día de hoy en territorio hostil. ¿Y qué dice el Señor al respecto? Vamos a orar y entregar ese tiempo en manos del Señor, pedir que nos abra los ojos, el entendimiento para ver lo que está aquí en su palabra. Señor, gracias por tu iglesia, gracias porque podemos estar aquí reunidos. Es un gran privilegio que de pronto en muchas partes del mundo no gozan. Las iglesias que están en diferentes países cerrados sufren bastante. Tienen que reunirse en secreto, no pueden tener espacios grandes como este, no pueden tener avisos en la calle, no pueden tener literatura que se pueda repartir libremente como nosotros, no pueden usar las redes sociales como usamos nosotros, no tienen libertad, no tienen esa facilidad para vivir en público como un cristiano, pero muchos lo están haciendo y muchos sufren por su fe. Históricamente, Señor, vemos que muchos han sufrido por la fe. Ayúdanos a entender que nosotros también deberíamos entender que también estamos en territorio hostil. De pronto se manifiesta en otra forma, pero una que otra forma, Señor, tú nos dices que vamos a padecer persecución. Ayúdanos en estos momentos a entender tu mensaje, y para aquella persona que aún sigue siendo un enemigo tuyo, que hoy pueda ser reconciliado, que pueda entender y creer en el Evangelio de Jesucristo. En tu nombre te lo pido. Amén. ¿Por qué dice Cristo que el mundo nos va a aborrecer? Aquí en este pasaje vemos 3 cosas, 3 razones. Nos aborrece porque ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. El versículo 19 lo dice claramente. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo y por eso el mundo dice: no practicamos sus obras, y eso les hace sentir incómodos. Esas obras del mundo, esas obras de nuestras viejas vidas. Antes de Cristo, no sé si ustedes pueden acordarse de cómo eran antes de Cristo, cómo era su patrón de vida, cómo era su ritmo, cómo eran los vicios, cómo eran las cosas en las que caía siempre. Pero ahora Cristo va cambiando las cosas. Entonces a los amigos nuestros, los antiguos, a los que eran amigos nuestros, ahora les parece cosa extraña, dice la palabra. Porque ahora estamos intentando vivir una forma honesta en lugar de vivir en una forma deshonesta. Estamos intentando ser sobrios en lugar de ser borrachos y ebrios y distraídos. Estamos intentando ser respetuosos en lugar de groseros y burlones. Estamos intentando ser humildes en lugar de jactanciosos y soberbios. Entonces ellos dicen: ay, qué va, hermano, usted ya todo un santo, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando Cristo comenzó a hacer en mi vida una obra grande. Yo tenía hasta familiares y amigos: el pastorcito Aarón. Yo no era pastor, pero intentando conocer más a Dios, intentando apartarme, y pues llegué a un momento de quiebre, porque yo tenía algunos amigos que realmente querían siempre hablar chistes de doble sentido, querían siempre ver cosas profanas, querían siempre practicar obras del mundo, y como llegó el momento en que siempre de forma respetuosa, pero tuve que alejarme diciendo: no, pues yo no voy a practicar esas cosas. Cristo ha hecho una obra en mi vida, yo quiero vivir por Él. Y es difícil, ¿no? Porque el mundo luego dice: nos menosprecian,
de pronto por eso. Hay un pasaje en 1 de Pedro, lo vemos que dice de esta forma, en 1 de Pedro 4, desde el versículo 1 hasta el 6, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, concupiscencias, los malos deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a los que no tienen a Cristo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay una esperanza que ellos también puedan tener vida. Seguimos predicando, pero el mundo no va a entender eso. ¿Por qué el mundo a veces aborrece a los cristianos, a los que siguen a Cristo? Porque el sentido es que estamos en territorio hostil, porque ya no somos del mundo, no estamos en nuestro hogar aquí, somos peregrinos aquí, como dijo esa primera canción que cantamos hoy. Cristo nos rescató de esa vida y ahora somos diferentes. Antes éramos tinieblas, no solamente vivíamos en las tinieblas, nosotros éramos tinieblas, la Biblia dice. Antes estábamos muertos en los pecados, antes nosotros vivíamos en esas cosas como cosas normales, pero el Señor dio vida y Él va cambiándonos. Pues hay que entender eso, hermanos. Antes éramos enemigos de Dios y ahora Él nos ha reconciliado y debe haber un cambio. Amén. Debe haber un cambio en nuestro comportamiento, nuestra práctica del pecado. Ya no debe ser así. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que la fornicación es todo pecado sexual, ni los idólatras, que es idolatría, es tener algo por encima de Dios, ni los adúlteros, los que rompan el pacto, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, eso habla de los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malidecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y algunos de ustedes piensan: menos mal, yo no soy muchas de esas cosas. Yo soy algunas, pero muchas no. Pero si nos examinamos bien por esta lista, en una que otra cosa seremos culpables, ¿no? Y si hasta ahí llegara esa idea, sería algo muy, muy depresivo. Si hasta ahí llegara ese mensaje, pues estas personas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como dicen los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? En ese versículo que se mostró al inicio, el versículo que se comparte en las redes todos los días, el de hoy dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el contexto de un rico que no pudo ser salvo porque estaba tan aferrado a la riqueza, los discípulos dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Aquí entonces vemos esta lista y pensamos lo mismo: ¿quién podrá ser salvo? Miren lo que dice en el 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora Cristo rompió las cadenas. Amén. Ese versículo de pronto es el versículo de más esperanza en toda la Biblia. Y esto erais algunos. Pero Dios hace una obra para cambiarnos. Esto erais algunos. Yo sé que aquí entre nosotros habían personas que antes eran ladrones y ahora no. Amén. Personas que antes eran fornicarios, pero ya no. Personas que antes eran idólatras, pero ya no. Personas que antes eran adúlteros, pero ya no. Personas afeminadas y ya no. Personas homosexuales y ya no. Y cada parte de esta lista vemos que Cristo va cambiando vidas. Amén. Y nosotros nos aferramos a la esperanza del evangelio, porque en el evangelio cualquiera puede venir. La invitación está abierta a cualquiera. Y nosotros pensamos: bueno, pues la religiosidad nos ha enseñado que solamente los que son buenos serán salvos.
pero ninguno es bueno. Ninguno de nosotros tenemos lo necesario para ser salvos en nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos salve. Necesitamos que alguien venga por nosotros, que nos rescate, que nos lave, que nos limpie, que nos justifique, que nos santifique. Todas esas cosas lo hizo el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús las cumplió perfectamente en nosotros. Y ahora podemos decir, eso era yo, pero ya no. Entonces, ¿qué piensa el mundo? El mundo dice, ya se cree todo mejor. Yo no soy mejor que nadie, hermanos. Yo no soy mejor que nadie. Yo siento que así como dijo el apóstol Pablo, yo soy el mayor de los pecadores, el más vil pecador, si no fuera por la gracia de Cristo. Y esa gracia seguimos predicando, porque no se trata de qué tan bueno o buena tú seas. El Señor es el que tiene que salvarnos. Y cuando nos salva, nos va cambiando. Y cuando nos cambia, el mundo dice, entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Ya se cree mejor? No, es difícil, ¿no? Nos pone en una situación un poco difícil, porque ahora el mundo reconoce que ya no somos del mundo. Es mejor ser amado por Dios que caer bien al mundo. Es mejor ser amado, acepto por Dios, que caer bien al mundo. Hay algunas personas que por eso mismo no quieren tomar ese paso de arrepentirse y creer el evangelio. Hay algunas personas que no quieren ser salvas hoy porque dicen, bueno, especialmente si el pastor dice que voy a perder los amigos, yo no los quiero perder. Yo prefiero seguir ahí en la amistad con ellos, en buena relación, y no quiero que me rechacen, entonces yo voy a seguir así. Que Dios tenga de mí misericordia, pero voy a seguir así como soy. Y prefieren caer bien al mundo que ser acepto por Dios. No puedes tener las dos cosas. No puedes tener las dos cosas. Si somos del mundo, no somos de Cristo. Usted no puede pertenecer a los dos lados. Están en contra. Esos son lados opuestos. Hay que escoger el equipo. O somos del mundo o somos de Cristo. En 1 de Juan 2:15 dice esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son palabras confrontantes, pero palabras también de ánimo. El Señor dice, o somos del mundo o somos de Él. ¿De qué lado eres tú? ¿De qué lado eres tú? Y no podemos servir a dos señores, como dijo el Señor Jesús. ¿De qué lado somos? Pues no es decir que nosotros somos enemigos de las personas del mundo. No nos hacemos enemigos de nadie, pero somos enemigos del sistema del mundo. Eso es lo que dice, no améis al mundo. Hay otras partes que dice que el Señor ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí dice, si uno ama al mundo, no. Pero son dos cosas. Este mundo de que habla es el sistema del mundo, no las personas del mundo, ni tampoco la creación del mundo, o sea, la naturaleza. Está hablando sobre el sistema mundial de vivir sus vidas, las cosas que ofrece el mundo, las metas que tiene el mundo. No, vamos a amar más bien a Dios. El gusto del mundo es fluctuante, es inseguro, pero el amor de Dios es estable y permanente. Amén. No busquemos el favor de las personas, busquemos más bien ser aceptos en Cristo por Dios. Amén. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque ya no somos del mundo. Número 2, porque nos identificamos con Cristo. ¿Por qué el mundo no nos acepta? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque ya no somos del mundo. Y número 2, porque nos identificamos con Cristo. A Cristo le aborrecieron antes que a nosotros. ¿No es así? El Señor lo dice en el versículo 20, dice de nuestro texto, Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay algunos que van a creer, mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, hecho todas esas señales, entonces no tendrían excusa, no tendrían pecado. Pero ya ahora no. Ahora no tienen excusa. Dice: el que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre, me va a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo nos aborrece?
porque nosotros nos identificamos con Cristo. Pensemos en las cosas que dijeron de Cristo, en el ministerio de Cristo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan vemos eso. Dijeron que era un hijo de fornicación. En Juan 8 vemos eso, que los fariseos llegaron diciendo, bueno, Cristo, ya hemos escuchado ese mito que naciste por una virgen, pero nosotros, por lo menos nosotros, no somos nacidos de fornicación. Sabemos que eso no pasa, Cristo, seamos honestos. Se burlaron de él, diciendo que era un hijo de fornicación, un hijo ilegítimo. Y eso mismo, gracias. Vi a algunos dormidos, por eso me hago de gringo, sí. Dijeron de Cristo que tiene un demonio. Imagínense, dijeron de Cristo que era un blasfemo y por hacerse igual a Dios, dijeron que Cristo era loco, que estaba loco. Tantas cosas que dijeron de Cristo, y Cristo, ¿qué hace? Sigue haciendo la voluntad del Padre, mostrándonos un ejemplo. Intentaron apedrearle a Cristo, intentaron atraparle a Cristo, intentaron acusarle a Cristo, corrieron de sus ciudades a Cristo, eventualmente le crucificaron en crueldad a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le aborrecieron a Cristo? Porque Él les llevó a un punto de decisión. Ellos no querían ceder. Él les llevó a decir, o están conmigo o están en contra de mí. Ellos dijeron, no, pues no nos gusta como tú haces las cosas. Entonces preferimos deshacernos de ti. El mundo aborrece a Jesús por su mensaje de exclusividad. El mundo es tolerante hoy en día, ¿cierto? Este mensaje no es aceptable. ¿Cómo así que Jesús es el único camino de salvación? Entonces el mundo dijo, no, pues preferimos creer que todos los caminos llevan a la misma salvación, al mismo Dios. Preferimos creer que todas las religiones son casi iguales, llevan a un Dios, un ser supremo, un ser grande, mayor que nosotros, y a una eternidad, llámese el paraíso, llámese el cielo, llámese esto que el otro. Bueno, todo lo mismo. Entonces, bueno, tú crees con sinceridad este mensaje, y tú crees con sinceridad tu mensaje, tú practicas ahí los ritos de tu religión, tu cultura, y si uno naciera allá en este lugar y es sincero en lo que hace, entonces de pronto también Dios le va a salvar. Pero Cristo llega y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el mundo le aborreció. A muchos les gusta el mensaje de amor de Dios, pero no les gusta el mensaje que la ira de Dios está sobre los que no reciben ese amor. O somos de un lado o somos del otro. Padeceremos persecución ahora por causa de su nombre, porque nos identificamos con Cristo. Jesús mismo dijo a Saulo, a ese Pablo que perseguía a la iglesia. En Hechos 9, del 3 a 5 vemos esa conversación, pero escuchen lo que dice ahí. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es curioso porque cuando dijo, ¿por qué me persigues? Cristo ya había ascendido, ya estaba con el Padre, y él habla ahí. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? No era directamente a Cristo, era la iglesia. Él andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, echando en la cárcel. Cuando mataron a esas personas, él dio su voto. Él estaba feliz en perseguir a la iglesia. Tuvo un celo enorme por perseguir la iglesia. Pero cuando Cristo le confronta, dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo. Y cualquier cosa contra la iglesia de Cristo es algo contra Él. Amén. En todo el Nuevo Testamento vemos que era un honor padecer por causa de su nombre. En Hechos 5 vemos que los discípulos recibieron golpes, fueron perseguidos y luego fueron echados en la cárcel una que otra vez. Pero escuchen este testimonio en Hechos 5 del 40 al 42, pero esta frase está ahí. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿De qué? De padecer afrenta por causa del nombre. Este mensaje no cuadra bien con nuestra idea de lo que es la vida cristiana, ¿cierto?
Para nosotros sería, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de recibir, no sé, una promesa grande de Dios y una casa grande, un carro nuevo, una bendición, una beca en la universidad, una pareja bien bonita, una persona bien chévere. Wow, tenidos por dignos de recibir tantas bendiciones de Dios, tanta prosperidad y salud de Dios. Pero ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por él. Hermanos, esto no encaja muchas veces con nuestra idea del cristianismo, pero hay que cambiar nuestra mentalidad, porque esto vemos en todo el Nuevo Testamento. Podemos participar de sus padecimientos, pero si sufrimos sea por hacer el bien y no por hacer maldad. Algunos dicen, bueno, los cristianos deben sufrir, entonces van y cometen algún delito. Entonces voy a sufrir, voy a la cárcel, estoy sufriendo. No, eso no es persecución contra un cristiano, se llama justicia. Pero escuchen lo que dice en 1 de Pedro 4. Todo este libro, realmente todo 1 de Pedro habla a los cristianos que habían sido dispersos ahí. Estaban sufriendo bastante. El apóstol Pedro escribe esta carta para animarlos, y cada capítulo trata de alguna forma con la persecución. Pero dice en 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, el mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es algo diferente padecer por la justicia y padecer como cristiano injustamente. Y cuando nosotros sufrimos afrenta injustamente, en lugar de quejarnos, de decir, ¿por qué? Cuando se levantan acusaciones contra nosotros que son injustas, o cuando la gente se burla de nosotros, cuando alguien pone una trampa ahí para dañar el nombre, dañar el testimonio, en lugar de molestarnos, sí, hay que examinarnos a ver si hay en nosotros algún camino de mal, pero en lugar de molestarnos hay que decir, Señor, ayúdame a depender de tu gracia por tu Espíritu, y que tú seas glorificado en esto también. Ayúdame a identificarme más y más contigo, Señor Jesús. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque ya no somos del mundo, porque nos identificamos con Cristo. Y número 3, lo último, porque el mundo no conoce a Dios. Es algo tan sencillo. El mundo no conoce a Dios. El versículo 21 de nuestro texto, Juan 15:21, dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Capítulo 16 del 1 al 4: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. O sea, aquí está hablando de gente religiosa. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios, en nombre de la religión. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. A pesar de todas las señales que Cristo hizo enfrente de todos, no creyeron. Tienen mayor condenación. Ahí dicen esos versículos que leímos hace un momento, porque escucharon el mensaje, vieron las señales, y ahora, hoy en día, todos quedan sin excusa en todo el mundo. Uno dice, no, entonces ellos no han escuchado el plan de salvación, no han escuchado sobre Jesucristo. Pero escuchen lo que dice en Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso habla del mundo entero. Las señales que vemos en toda la creación apuntan hacia un creador, que hay un Dios, hay un ser supremo. Y en cualquier parte de la Biblia, si alguien se abre hacia esa revelación general que Dios da, Dios le envía una revelación especial. Si alguien dice, bueno, yo veo que hay un Dios, Dios, quiero conocerte, de una forma que otra, Dios siempre envía a alguien. Si alguien con la evidencia que tiene a la mano dice, yo ahora reconozco que necesito a Dios, siempre Dios envía a alguien. Es algo curioso a veces. Por ejemplo, ahí está el etíope, el que andaba de África, de Etiopía, hasta Jerusalén para adorar, para conocer más de Dios, y volvió. Tenía una copia de Isaías. Casi nadie tenía porciones de la Biblia personales. O sea, eso era muy costoso porque todo se copiaba a mano. Los implementos eran muy costosos. Entonces, bueno, él está ahí leyendo Isaías, tiene su caravana, su carro ahí, y todas las personas que viajaban con él. Era un oficial de la reina de Etiopía, y él está leyendo Isaías, intentando entender. Y el Señor, ¿a quién me envía? Al evangelista, al diácono Felipe. Digo, Felipe, quiero que vayas hacia el desierto. Felipe estaba en medio de un ministerio muy fructífero, o sea, un ministerio que estaba dando resultados en Samaria, y el desierto era bastante lejos. Entonces él anda hacia el desierto, y cuando ve a ese señor con su caravana, el Señor dice, acércate a él. Cuando se acerca, escucha que está leyendo Isaías. El Señor dice, ya, acércate. Entonces él se acerca y se da cuenta, está leyendo Isaías 53, lo que conocemos hoy en día. Es una profecía acerca de Jesús. Entonces Isaías dice ahí algunas cosas sobre cómo Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados, sufrir por nuestras maldades, y el castigo de nuestra paz estaría sobre él. Bueno, entonces Felipe el predicador, el evangelista, podría haber dicho, no, este está bien, tiene un carro bonito del año. No sé qué raza o qué tipo de carro era, pero bueno, ahí con su caballo, su carrito y su caravana, tiene ahí toda su pompa, o sea, de ser un oficial de la reina, y él está volviendo con una copia de la Biblia. Podría haber dicho, no, él está bien, pero el Espíritu dijo, acércate más. Y él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo respondió el etíope? ¿Cómo puedo si alguien no me guiare? Le invitó a que subiera. Entonces ahí, comenzando desde esa escritura, Felipe le predicó a Cristo. Amén. Por todas las escrituras, por todo Isaías, comenzando ahí, él le predicó a Cristo, le llevó a un punto de decisión, y ahí aceptó a Cristo, fue bautizado y se fue en su camino. Pero él quería respuestas. Vemos también en Hechos 10 un señor gentil, Cornelio. Ahí estaba haciendo siempre oraciones, era una persona que se portaba bien y oraba, quería conocer a Dios. ¿A quién le envió Dios? A Pedro. O sea, eso fue bastante difícil. Lean la historia ahí en Hechos capítulo 10. Pero Pedro no quiso ir hasta realmente entender que era de Dios. Entonces él entró en la casa de un gentil que él realmente no quiso hacer, pero llegó a entender que ellos también necesitaban el mensaje. ¿Por qué el Señor le mandó a esa casa? Porque Cornelio respondió a la revelación que le había sido dada. Toda la Biblia es así. Entonces el mundo está sin excusa, pero el mundo no quiere conocer a Dios. ¿Y por qué aborrecen a los cristianos muchas personas del mundo? Porque no conocen a Dios. Entendamos que el mundo es ignorante de Dios. Ellos pecan porque el pecar está en su naturaleza. No esperemos que ellos se conforman a nuestra idea de la santidad. Cuando yo estaba en Estados Unidos pastoreando una iglesia hispana, una pequeña iglesia hispana, y también trabajaba por el Estado en la salud pública.
Yo trabajaba en un lugar que ayudaba a familias con niños con necesidades especiales, con discapacidades. Entonces yo era el intérprete para las familias hispanas en una región bastante grande. Yo ayudaba a coordinar los casos de ellos, ayudar a conseguir medicamentos y tratamientos y terapias y todo eso. Y hacíamos clínicas con ortopedistas, con genéticos y con varias otras cosas, neurólogos. Entonces, bueno, yo tenía mucho trato con las familias y con las otras enfermeras, las personas ahí ayudando más que todo en la parte médica. En nombre eran cristianas, pero realmente no. Muchas veces estarían diciendo cosas y hay los otros empleados de ese edificio. Éramos como 50, 80 personas más o menos. Y muchas veces yo entraría a almorzar o algo así, ya que yo era pastor y también estaba ahí. Entonces muchas veces ellos dirían: ya viene Aarón, no pueden decir groserías alrededor de él. Ya no pueden decir nada malo alrededor de él. Entonces, y cuando salía una palabra bastante vulgar, me dirían a mí: ay, perdóname, no me acordé que eres pastor. Yo que pensaba, bueno, gracias, pero igual yo no espero que el mundo se conforma a la santidad de un cristiano. Yo no espero que ellos se conformen a nuestra expectativa de vivir vidas limpias. Ellos son del mundo, son del mundo. Los del mundo son del mundo. No hay que esperar que ellos sean diferentes para nosotros. Es más, muchas veces alguien va a una iglesia y lo primero que la iglesia intenta hacer es cambiar su vestimenta, es cambiar su forma de peinar su cabello, y eso lo he visto en toda la vida. O sea, ellos buscan conformar a esa persona en lo exterior, pero ¿qué pasa? Si no tratan con el hombre interior, esa persona se muere y va para el infierno y tiene que falsificar algo que no es toda la vida. Oye, no, qué triste, ¿no? Qué miserable vivir así. Pero el Señor nos cambia desde el interior y el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce esa transformación, no conoce a Dios, por eso no sabe qué hacer con los que hemos llegado a conocerlo. Muchos perseguirán a la iglesia en nombre de la religión. Eso es lo que vemos en el texto que leímos. Muchos en nombre de Dios harán cosas en contra del pueblo de Dios. Casi todas las guerras comenzaron por razón de un celo religioso, ¿cierto? No todas, pero casi todas. Uno puede ver la historia humana y ver qué tonto es todo eso. La gente va y mata a otros porque no tienen el mismo concepto de Dios. Y las cruzadas, qué pecado. Yo hace un par de meses cuando estuve en Israel, vi muchas iglesias católicas que edificaron durante ese tiempo de las cruzadas. Y bueno, tiene una arquitectura bastante bonita, una acústica chévere también. Con el grupo de pastores que andaban conmigo, nosotros cantamos algunas canciones dentro de unas capillas, en una de esas capillas, ahorita me acuerdo el nombre, ahí en Jerusalén, que era de esa arquitectura. Uno puede ir donde creen los católicos, la mayoría de ellos, que fue crucificado y sepultado Cristo. El lugar es debatible ahí de ellos, pero ellos edificaron un edificio ornato y bonito y todo. Pero uno mira la historia sobre cómo ellos entraron y mataron a todos los musulmanes, cómo ellos entraron y mataron a todos los que no querían creer. No, hermanos, qué tragedia. La religión de ellos tiene una figura de Cristo, sí. Pero lastimosamente, hasta hoy en día uno habla con los judíos y muchos judíos piensan que no, los cristianos son asesinos. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso no es cristianismo. Y alrededor del mundo yo tengo amigos que han sido echados o perseguidos en Norte de África, en el Medio Oriente, donde casi todos son musulmanes. Ellos odian a los cristianos en su gran parte, especialmente los que quieran predicar el evangelio. Yo he visto en Asia cómo es la persecución, el choque de religiones ahí. Y no solamente entre cristianos y los demás, entre sí. Es algo muy triste, hermanos. Tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Me acuerdo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación.
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No puede ser muy religioso y aún así no conocer a Dios. Qué triste, hermanos. No nos rendiremos en el intento de enseñarles acerca de Él. Eso dice en ese texto, que por eso hay que predicar a los muertos para que de alguna forma ellos vivan en el Evangelio. Daré testimonio acerca de Cristo porque he experimentado la diferencia de Cristo en mi vida. Nosotros somos los libros vivos que el mundo está leyendo. El mundo de pronto nunca va a leer este libro, la Biblia. El mundo dice, no, pues que yo no lo entiendo. No entiendo ese libro, pero sí está leyendo nuestras vidas. Sí está viendo cómo respondemos ante las dificultades. Si está viendo cómo nos comportamos, si está viendo el trato del prójimo, si está viendo si somos justos en los negocios, si están viendo cómo es el matrimonio, si están viendo cómo es la relación de padre e hijos, hijos y padres, si están viendo cómo nos relacionamos entre nosotros, si están viendo cómo respondemos cuando alguien nos dice algo feo, si respondemos de la misma forma o de otra forma. Están leyendo nuestras vidas. Que vean ahí el Evangelio. Amén. Que vean ahí el Evangelio. Aquí está el reto para hoy. ¿Qué cosa te distingue del mundo? ¿Qué cosa te distingue del mundo? Si eres de Cristo, habrá una diferencia muy notable. Eso vemos una y otra vez en la palabra. Si amas al mundo, es posible y probable que no eres de Cristo. La persecución es una señal de que Cristo nos dio para saber que estamos en el camino correcto. Dice Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo, dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nos da una oportunidad para realmente amar a nuestros enemigos, amar a los que nos ultrajan, orar por ellos, como dice Cristo en las bienaventuranzas. Nos da una oportunidad para vivir la diferencia del cristianismo. ¿Cómo deberíamos enfrentar la persecución? Acuérdate del amor de Dios. Es mejor ser amado por Dios que caer bien, amén, al mundo. Acuérdate del Evangelio. Yo merecía la ira y Dios me dio gracia y misericordia por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y me acuerdo del Evangelio en medio de esas pruebas. Acuérdate que el mundo necesita la luz que nosotros portamos. Muchos seguirán aborreciendo a Jesús y a nosotros, pero algunos creerán por nuestro testimonio, porque así como vimos, así erais algunos. Cuando ven ese cambio, esa transformación, seguimos reflejando la luz. Y recuerda a los hermanos perseguidos. Acuérdate de los hermanos perseguidos alrededor del mundo. Hay muchos creyentes que están sufriendo hoy en día. Les recomiendo que vayan ahí viendo las noticias. Hay una página que se llama Voz de los Mártires. Yo hablé con algunos contactos de ellos y hay partes, inclusive aquí en Colombia, que están sufriendo los hermanos en Cristo. Uno puede meterse a la página de ellos y ellos tienen una revista, un correo que envían en español también. Está La Voz de los Mártires y uno puede ver cómo es la persecución de nuestros hermanos en Cristo que están en China, en norte de Corea, en países musulmanes, inclusive aquí en Latinoamérica, cómo es la persecución, y orar por ellos, llevar también una carga por ellos porque son nuestra familia en Cristo. Hermanos, estamos en territorio hostil, pero este mundo no es el fin. Hay muchos que de pronto se van a decepcionar con este mensaje porque dicen, yo pensaba que Cristo me iba a llenar los bolsillos de prosperidad. Yo pensaba que Cristo me iba a sanar estas enfermedades. Yo pensé que Cristo me iba a traer paz y reconciliación con los amigos y los compañeros en el trabajo, con la familia, con la pareja. Y ahora tú dices que estamos en territorio hostil, que vamos a padecer persecución. Mejor voy a la iglesia a la vuelta porque ahí sí me dan buenas nuevas. Pero hermanos, escuchen bien el mensaje. Esas sí son buenas nuevas, porque nos hace entender que este sufrimiento que sí estamos experimentando no es el fin. Estamos de paso aquí, hermanos.
Y podemos aguantar un poco porque sabemos que podemos pasar la eternidad con el Señor. Y ahí sí no va a haber más muerte, no va a haber más persecución, no va a haber más lágrimas, más enfermedades, no va a haber nada más de eso. Estaremos con Él por la eternidad. Y eso hemos visto una y otra vez en este pasaje de estos capítulos de consolación para los discípulos. Eso nos ayuda. Entonces, si nosotros nos aferramos a una idea de prosperidad humana y material y física y mundana aquí, mejor, este no es el lugar realmente para eso. El Señor sí cuida de nosotros, Él está con nosotros, Él puede sanar. Yo he visto sanaciones, he visto milagros de parte de Dios, y cuando Él está en su voluntad, Él puede sanar, puede sacar ese cáncer, puede proveer las necesidades grandes, y Él lo ha hecho en mi vida. Pero no nos aferramos a esas bendiciones y prosperidad de Dios, nos aferramos a Él. Amén. Y seguimos a Él. Y dicen en 1 de Pedro también que seguimos en sus pisadas. Aún en la persecución, miramos el ejemplo de Cristo, cómo respondió cuando le trataron injustamente. Sí, para saber cómo responder nosotros. Cómo amaba hasta los que le perseguían, y cómo podemos amar a los que nos persiguen. Cómo oraba, intercedía por la gente hasta en la cruz misma. ¿Se acuerdan lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban cuando pocos años después estaba siendo apedreado por predicar el evangelio? Padre, no les toma en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. ¿De quién aprendió eso? De Cristo. Aferrémonos de Él, sigámosle a Él, seamos más como Él. Hermanos, de pronto tú estás enfrentando algo difícil en la vida, injustamente. Ánimo, ánimo. De pronto tú estás aquí y no eres salvo, no has entendido el evangelio. Nunca ha habido un momento en tu vida en que te hayas arrepentido y creído. Hoy es un día para salvación. No esperes más. No hay que jactarnos del día de mañana, como dicen Proverbios, porque no sabemos qué dará de sí el día. Hoy, este momento es lo único que tenemos. No hay que decir, no, pues mañana de pronto sí voy a creer y voy a esperar en Cristo. No, de pronto mañana será muy tarde. Yo no soy uno de esos yo no quiero espantarlos y asustarlos para que crean, no, pero quiero hacerles entender que esta vida es muy corta. Y Cristo ofrece salvación a todo aquel que cree. Tú dices, no, pues yo sé que necesito ser salvo, pero ¿qué más debo hacer? Porque he hecho muchas cosas malas. El Señor dice, ya pagué el precio, ya pagué la deuda, solo recíbenme a mí. Puedes recibir al Señor Jesús hoy. La Biblia habla sobre arrepentimiento, es un cambio de mente y fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué dependes tú por tu salvación? Si no es en Cristo, no eres salvo. Pero en este momento puedes depositar esa fe en Él. Puedes seguirlo a Él. Amén. En este momento de pronto tú quieras clamar al Señor, invocar su nombre y reconocer tu necesidad y recibirle como tu Señor y Salvador personal. Cristiano, de pronto en este momento sería un buen momento para decir, Señor, ayúdame a acordarme que yo no estoy aquí en casa. Aquí entre los hermanos sí estamos en casa, pero somos peregrinos aquí en esta tierra. Ayúdame a no aferrarme a las cosas aquí, sino a ti, Señor. A echar raíces, no de las cosas materiales, no de la aceptación del mundo, sino en lo que tú piensas de mí. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor y gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Señor, yo te pido que nos permitas estar firmes, siempre creciendo en el conocimiento y en la gracia. Aquí en Colombia ahora disfrutamos muchas libertades y por eso te doy gracias. Yo sé que hay algunos hermanos en Cristo ahora, hasta esta semana también estuve hablando con algunos que han querido estar aquí como misioneros y ya no pueden tener la visa. Así se ha vuelto un proceso bastante imposible y por eso algunas personas
tienen que irse del país que querían portar este mensaje del Evangelio. Y yo no sé cómo será el futuro de Colombia. Señor, por ahora gozamos de una libertad religiosa, por ahora gozamos de una libertad de culto. Y Señor, gracias por eso. Pero si esas cosas cambian y ya no podemos reunirnos legalmente, que nos des de nuevo para seguir predicando, que nos des esa paz interior y ese gozo de padecer por causa del nombre. Señor, yo pienso en esos hermanos en la fe que están alrededor del mundo. No hablamos el mismo idioma en muchos casos. Ellos están padeciendo bastante. Yo he hablado con algunos que están en Marruecos, que han sido echados a la cárcel por convertirse de su antigua religión al cristianismo. Han aparecido delante de jueces y han sido golpeados. Yo conozco pastores en China, Señor, con los nombres y sus historias, y me han contado sobre cómo han pasado tiempo injustamente en la cárcel por predicar. Iglesias que están allá en diferentes ciudades grandes de China, que en la hora de culto, estando ahí reunidos 20, 30 personas, que llega la policía y dispersa a todos y echa a algunos en la cárcel y otros golpea, hace sufrir, echa al país a algunos y a otros, Señor, les prohíbe hablar en nombre de Cristo, pero ahí siguen predicando. Señor, que de nuevo permítenos ser cristianos de verdad, siguiéndote de verdad, padecer si es necesario, pero seguirte en tus caminos, con tu evangelio y para tu gloria. Yo te pido por aquellas personas que de pronto hoy necesitan ser salvas, que no esperen más, que hoy en lugar de ser enemigos tuyos puedan volverse hijos, amigos, reconciliados contigo. En tu nombre pido estas cosas. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @iglesiaagapebga y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 p.m. Sábados, reunión de jóvenes, 6 p.m. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.